Este tema trata de evaluar y valorar las estructuras localizadas a nivel de la boca. El primer estudio que se hace por patología oral es cuando encontramos alteraciones en la deglución, y estas alteraciones tienen correlación con problemas en la masticación, problemas de resequedad de boca, problemas de ulceraciones en la boca, a esas se le llaman aftas, o problemas relacionados con una mala digestión. Entonces, en muchos de estos casos se puede ver clínicamente, o sea, a la inspección se puede observar que hay aumento de las glándulas salivales, y como hablamos la vez pasada, hay 8 glándulas salivales, de las cuales 3 de ellas son las más importantes, ¿verdad? Y hablamos que una de ellas era la parótida, la otra era la submandibular y la tercera era la sublingual. Estas son las mayores productores de la saliva. La función de la saliva básicamente es ablandar los alimentos y prepararlos para una buena masticación y posteriormente generación de un bolo. Una de las cosas importantes a saber es que todo nuestro vocabulario médico viene del griego, y cuando hay unos estudios que tienen algunos nombres, vienen de algunos prefijos griegos. Por ejemplo, cialo es la forma prefija del griego saliva o cialón, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre de este estudio. Grafo significa dibujo, imagen o la percepción de un gráfico o de una representación. La definición total de cialógrafo es cialografía. Esta definición es la realización de un estudio fluoroscópico con medio de contraste enfocándose en las glándulas salivales. Entonces, de ahí la importancia de recordar las glándulas salivales mayores y las menores. Dentro de las mayores, la primera, la parótida, es la que vamos a localizar normalmente en la región preauricular. Preauricular porque está adelante de la oreja, y a estas áreas se le llama aurícula. Entonces se llama preauricular. Es la de mayor tamaño. La siguiente es la glándula submandibular. Esta glándula está justamente en la curvatura de la mandíbula, aquí, hace la curva de la mandíbula, y justamente en esa curva es donde se encuentra la glándula submandibular, y la glándula sublingual se encuentra justamente por debajo de la lengua. Entonces, cada una de ellas va a dar un aporte y una concentración de saliva que es la que nos va a permitir que nuestra boca, tanto cuando hablemos, cuando tomemos agua, cuando comemos y aun cuando miramos un alimento rico, es donde aparece la famosa frase, se me hizo agua a la boca. Eso es real porque nuestro organismo, cuando mira algo delicioso, estas glándulas producen saliva y la boca se nos llena de saliva. ¿Para qué sirve eso? Para estar preparados para los alimentos. Eso es algo fisiológico. Cuando digo fisiológico es parte normal y ocurre automáticamente. Ustedes no lo controlan. Entonces, aquí tenemos las glándulas salivales. Son glándulas exócrinas que producen la saliva. ¿Qué es la saliva? Es un líquido transparente, viscoso, compuesto por agua, sales minerales y proteínas. Las glándulas mayores, está la parótida, submandibular y la sublingual. Las glándulas salivales menores están, son más pequeñas,
normalmente están más posteriores. Existen lo que son las linguales, las labiales, las bucales, las molares y las palatinas. Estas glándulas palatinas son las que normalmente se asocian con las famosas amigdalitis. Iniciando el estudio de la glándula parótida, es una glándula salival grande. Abarca ambos lados de la cara y cuando crecen, abofetan o deforman la cara. O sea, la ponen redonda. Y a eso lo conocemos con el nombre de parotiditis. La parotiditis es una infección causada por un virus. Este virus inflama las glándulas parótidas y las glándulas parótidas comparten una similitud con el tejido testicular. Entonces, cuando la parótida se inflama por este virus, si no se controla la inflamación, este virus se disemina. Al diseminarse, busca un segundo lugar que tenga similitud y va hacia las regiones testiculares y los inflama. La inflamación del tejido testicular por la parotiditis puede crear calcificaciones dentro del tejido testicular. Esas calcificaciones generan disfunción de la producción de testosterona, disfunción de la creación de espermatozoides y pueden generar infertilidad o esterilidad. Entonces, por eso es importante conocer acerca de cualquier patología que tenga la glándula parótida. Pesa alrededor de unos 25 gramos. Importante, cualquier lesión a nivel de esta glándula puede afectar las estructuras subyacentes. ¿Qué estructuras subyacentes? El nervio facial. El nervio facial es el nervio que permite la sensibilidad de la cara. O sea, el nervio facial derecho permite la sensibilidad de toda la hemicara derecha. El nervio trigémino está mucho más profundo, pero puede ser afectado. Y este nervio produce la capacidad motora. Entonces, mientras el facial permite la sensibilidad, el trigémino permite la movilidad. También está la vena retromandibular, o sea, una lesión a ese nivel puede provocar sangrado. Y también está la arteria carótida externa, que pasa justamente por ahí. Por eso cualquier lesión de ahí puede provocar sangrados masivos. Y también eso explica que cuando hay un tumor de esta glándula, puede interferir con esa arteria y provocar cierto grado de necrosis o avascularidad que pueda generar daños colaterales. Entonces, como ven, es una gran glándula voluminosa que está justamente descansando sobre estas estructuras y por eso hay que tenerlos en cuenta cuando existe una alteración. Aquí especificando mucho más el tamaño de la glándula, las estructuras subyacentes, también la serie de ganglios que hay alrededor y refiriendo el hecho de que predispone a la infección contigua. Aquí también están representadas las diferentes glándulas que pueden existir. ¿Qué forma tiene esta glándula por dentro? Bueno, la forma de todas las glándulas es la formación de un tejido que tiene diferentes segmentos o cavidades en su interior que forman conductos microscópicos
Estos conductos van creciendo progresivamente hasta hacerse más gruesos y unirse en un solo conducto. Y este conducto lleva todo el contenido de la saliva, ya sea de la glándula parótida, submandibular o sublingual, hasta a través de orificios o un conducto que lleve la saliva hacia la salida directamente en la boca. Entonces, esta es la forma histológica en que miraríamos una glándula y de aquí salen los diferentes conductillos hasta formar el conducto principal que permite la movilidad de la saliva. Aquí, ¿cómo aplicárselos? Estos conductillos son intercalares, llamados también conductos de Ball. Después se convierten en conductos intralobulares, después en conductos interlobulares, hasta convertirse en un conducto único, ¿verdad? Que recibe un nombre en particular en la glándula parótida, que se llama conducto de Stenone. Y es el punto de reunión de todos los conductillos que se fusionan para transportar la saliva a través de este conducto único, y el origen puede variar en la cantidad de conductillos que lo forman, de 6 a 14. Este conducto mide de 15 o 20 milímetros y está por el arco cigomático. Si usted ve en anatomía, el arco cigomático es el que le da la forma a la cara en su forma lateral por debajo de las órbitas. La longitud puede estar entre 35 a 40 milímetros y el diámetro, o sea, el grosor, es apenas de 3 milímetros. Pero la cantidad que produce saliva es alta. Entonces, este conducto puede sufrir rupturas por tumores, por trauma, o puede sufrir obstrucción por estancamiento de la saliva. Y recuerden, como hablamos al principio, esta saliva contiene sales y proteínas. El precipitado de la mayoría de las sales, o sea, la concentración continua de esas sales, predisponen a la formación de cálculos. Esa es la razón por la que se forman cálculos en la vesícula, porque las sales que contienen en la bilis se acumulan y al estar compactadas una con otra forman una piedra. Eso también ocurre en el riñón, cuando las sales de calcio se concentran mucho y se estancan, predisponen a la formación de cálculos. Aquí tenemos un diagrama del conducto de Stenone, cómo entra a la boca. Si lo queremos valorar, simplemente abrimos la boca, miramos hacia la parte del fondo y hacia los lados y encontraremos dos agujeritos que salen lateralmente y que podemos ver en algunas ocasiones cómo sale la saliva. Si ustedes quieren saber si están obstruidos o no los conductos, tienes que estimularlos para que producen saliva. ¿Qué se puede hacer para ver eso? Simple. Echen 3 gotas de limón en la boca, ¿verdad? Sobre la lengua, abran la boca y mirarán cómo salen los chorritos de saliva a través de estos conductos. Si los conductos son normales. Si no sale, entonces significa que hay un proceso obstructivo y para eso se hace la cialografía. La cialografía simple y sencillamente es conectar un pequeño tubito en la entrada, o mejor dicho, en la salida del conducto de Stenone. Metemos el tubito. Este tubito va conectado a un conector de plástico. Este conector de plástico se conecta directamente a una jeringa y a través de la jeringa se administra material de contraste ligeramente diluido para introducirlo en todo el conducto y pintarlo. Y ustedes lo que van a hacer es tomar proyecciones radiológicas en proyección AP y lateral. Ustedes me dirán, entonces, ¿es convencional? Sí y no. Sí, porque las proyecciones que hacen es en forma estática.
hacen proyecciones AP y lateral. Y no, porque cuando están administrando materiales de contraste, ustedes ponen la fluoroscopía y se está observando cómo pasa el medio de contraste. Si tienen un sistema de grabación de monitoreo de video, lo pueden hacer y pueden hacer un clic o videoclip que puede ser grabado en un disco para que el médico tratante lo vea. La glándula submandibular o submaxilar también se llama, es una glándula de forma irregular de tamaño a una nuez. La secreción de esta es de tipo mucinosa y con bastante agua, y esa secreción sale a través del conducto de Wharton. El de la parótida de Stenon, el de la glándula submaxilar o submandibular es el de Wharton. Este conducto discurre a través de los músculos lobuloso y por fuera del músculo milioideo. Estos son músculos que se encuentran en la base de la boca. O sea, por donde la gente dice se forma la papada. Por ahí están esos músculos y por ahí discurre ese conducto. Está irrigada por las arterias y venas procedentes de la arteria facial y la arteria submentoniana. Y de igual forma la vena con el mismo nombre. Aquí está la glándula. Ustedes la pueden ver. Y aquí pueden ver la salida de sus conductos. Y también cuando se echan gotas de limón, podemos ver cómo hace burbujas la salida de la saliva a ese nivel. Esta glándula está constituida bajo el mismo tipo fundamental que la parótida, o sea, tiene las mismas funciones, solo que esta glándula tiene dos componentes, a los cuales llamamos acinos, que producen una secreción serosa, pero también una secreción mucosa. Entonces, es la particularidad de esta glándula. La superficie excretora total de la glándula submandibular es de 2.23 milímetros cuadrados de saliva en un día. Si entienden, es un montón de saliva que se produce en un día. Algunas personas pueden producir mucho más, otras ligeramente menos, pero siempre hay producción. Si no hay producción de saliva, la boca se reseca y se forman ulceraciones. Eso se puede producir en algunos pacientes con unas enfermedades que no vamos a hablar mucho de ellas porque son complicadas y están asociadas a otro montón de cosas, pero son enfermedades sistémicas. Sistémicas es porque afectan diferentes lugares. El conducto de Wharton tiene la función de transportar la saliva hacia la cavidad bucal. Este mide de 4 a 5 centímetros y su calibre es de aproximadamente de 2 a 5 milímetros. Si notarán, el calibre de este conducto es mayor que el del esteno. Además que la longitud es menor que la del esteno. ¿Por qué es un calibre más grueso? Por las características de la secreción que tiene esta glándula, que son de dos tipos. Entonces tiene que ser más grueso para que no se atasque. Por cierto, esta glándula es la que más tendencia tiene a producir cálculos en comparación de la parótida. La parótida es solo cuando tiene procesos inflamatorios. Aquí tenemos nuevamente la glándula y su conducto.
aquí en otra posición de la glándula, y su conducto, que tiene su salida justamente abajo de la punta de la lengua y a la par del frenillo de la misma. La cielografía, en este caso, demostraría las características normales de la glándula y el conducto de Stenum en la glándula parótida, y en la glándula submandibular el conducto de Wharton. Entonces aquí tenemos una cielografía de la glándula parótida, justamente aquí, cuando ustedes se acuerdan que son las proyecciones. Aquí está la región mandibular, aquí está el conducto auditivo externo, ¿verdad? En la región petrosa, y la glándula se encuentra a este nivel, y este es ese estudio de cielografía donde estamos viendo el conducto, pero que el medio de contraste no llega a entrar a la glándula, precisamente porque hay un proceso obstructivo. Se hacen proyecciones AP con visualización únicamente lateral afectado, y se hacen proyecciones laterales. Y en algunos casos les pedirán proyecciones oblicuas. Lo importante es que el radiotecnólogo esté atento a tomar las proyecciones cuando se mete en medio de contraste, porque si es una glándula normal, esto se absorbe muy rápidamente y se puede disminuir la concentración de el medio de contraste, no así una anormal. El conducto de Wharton también se puede valorar en el mismo principio. ¿Cómo se hace? Bueno, se abre la boca. Les voy a decir, este estudio no es agradable porque es con un paciente con la boca abierta. Es altamente contaminante porque si hay una infección en la boca lo puede transferir si ustedes no andan con guantes bien protegidos. Y ahora con las situaciones del COVID todavía es mucho más complicado. El objetivo es lograr ver el orificio. A través de ese orificio se mete un catéter especial. Lamentablemente esos catéteres no hay muchos en el comercio, y aquí en nuestro medio prácticamente yo no he vuelto a ver uno. Entonces lo que hacemos nosotros es que podemos usar un catéter número 24, y ese catéter es el que introducimos ahí. El problema con eso es que funciona mucho mejor en las glándulas submandibulares, pero no funciona en la glándula parótida porque el conducto o el orificio del conducto no está bien posterior. Entonces lo que usamos es las mariposas. Las mariposas les cortamos sus alitas. Ustedes saben que la mariposa es una punta de metal con un conducto plástico que termina en una boquilla, la cual se conecta directamente a la jeringa. Lo que hacemos es que, recuerden que la mariposa tiene una punta cortante. Lo que hacemos es que limamos esa punta, la hacemos redonda, y esa venoclisis se introduce en soluciones antisépticas, y ahí se mantiene, y solo cuando se va a utilizar se saca. Y después, cuando ya tenemos al paciente, se introduce el metal dentro del orificio de salida. Le decimos que el paciente cierre la boca sin apretar los dientes, detiene su boca, detiene el material plástico, e introducimos el medio de contraste. Y lo que estaríamos viendo es esta imagen. Este es el conducto de Wharton. Miren el grosor. Y esta es la glándula. Miren, aquí está la vuelta de la mandíbula. Y aquí está la glándula submandibular, que ustedes están viendo que se pintan los conductivos, que son estos, se están pintando, y al final se mira una imagen blanca difusa. Si estuvieran viendo rayos X de tórax ahorita en el COVID, este sería una imagen en vidrio despulido, pues así van a ver la glándula, una imagen en vidrio despulido.
que son las diferentes fases que toma el llenado. Aquí otra vez otro conducto de Wharton tiene una curvatura. Aquí hay un defecto real, o sea que puede haber una piedra ahí. Aquí hay otro defecto real, pero entra en la glándula y ustedes miran esto. Eso se llama fase de arborización, ya se lo voy a enseñar en un momentito. Y después se ve así. Entonces, todo eso se tiene que valorar en el momento de hacer un estudio. Y para eso requiere cantidades de vello de contraste. La preparación del paciente tiene que estar 4 a 6 horas de ayuno. Importante, no tiene que tomar café, no tiene que tomar ningún medicamento y tampoco tiene que fumar. El fumar produce hipersecreción salival y produce hipersecreción gástrica. Por lo tanto, en ningún estudio gastrointestinal el paciente tiene que haber fumado. Se pide al paciente que se enjuague la boca. ¿Por qué? Porque si tiene mal aliento es difícil realizar este estudio. Hay que usar mascarilla por cualquier cosa, más ahora con el COVID. Se debe informar al médico si la paciente está embarazada, está contraindicado. Si la persona es alérgica al material de contraste, tampoco se puede realizar, porque saben que les va a dar un efecto alérgico. ¿Qué materiales se requieren usar? Una jeringa de 5 a 10 ml. La mayoría de veces tiene que ser una jeringa de 5 ml, porque no es que vamos a usar mucho. Si usan mucho van a hinchar la glándula. El contraste, lentes de aumento. En algunos veces hay que usar lentes de aumento porque las salidas de los conductos no se ven adecuadamente. En otras ocasiones no. Aquí ustedes ven equipo estéril. Aquí ven pinzas, ven agujas, catéteres, guantes. Aquí están antisépticos, enjuagues. Y el objetivo es tener la mejor asepsia posible. Antes, en algún tiempo, existían los liposolubles, eso ya no se conoce, son de muchos años atrás. Ahora solo contamos con los contrastes yodados, que son hidrosolubles. Para una buena visualización de la arborización ductales y glandulares, son aconsejables los contrastes liposolubles, los que ya no se usan, ¿verdad? Porque daban complicaciones. La cantidad de contraste va a depender de la glándula, pero sí hay un esquema que ya nos dice qué tanto hay que usar. Y aquí lo tenemos. La cantidad de contraste en la angiografía va a variar dependiendo de lo que queramos estudiar. Si yo voy a valorar la glándula parótida y lo que quiero valorar únicamente es el conducto principal, que sería el conducto de Stenone, entonces solo voy a necesitar 0.5 ml de medio de contraste. Si voy a valorar la glándula maxilar, requiero la misma cantidad, no hay ningún problema. Pero si voy a valorar la arborización ductal, o sea, esos conductos pequeños que van a formar el conducto principal, generan una arborización, es como que estén viendo un árbol con sus frutos. Esa arborización ductal necesita 1.5 ml en la parótida y 1 ml en la submandibular. ¿Por qué? Por el tamaño de las glándulas. Si yo quiero una represión asignar es que logro ver aquella imagen como un vidrio despulido que vimos de la glándula que se pintaba hasta la periferia. Requiero 2.5 ml para la parótida y 2 para la submandibular. Tiene que ver con el tamaño. Y eso es importante. Si ustedes a la glándula submandibular le meten 2.5, la glándula submandibular se les va a hinchar. Y se queda hinchada por varias horas, puede predisponer a infecciones y a obstrucción. O sea que en vez de hacer un diagnóstico generaron una complicación.
Las indicaciones de la ecografía son variadas, ¿verdad? Sirve para ver quistes, estenosis, fístulas en traumas, inflamación no aguda, infecciones no agudas. O sea, si tienen una inflamación por una parotiditis, no le van a hacer este estudio, sino que si es un paciente con inflamación crónica, o sea, tiene 3 semanas de estar con inflamación, pero si tiene 24 horas, que significa inflamación aguda, no se administra material de contraste porque empeorarán el cuadro. Si es una infección menos de 3 días y meten medio contraste, lo que hacen es un cultivo para que la infección se propague. Si tiene cuerpos extraños, sí está indicado, porque eso es la causa de que no salga adelante la saliva. Traumatismo sí está indicado. ¿Por qué? Porque permite localizar el lugar exacto de la alteración, sea cual sea. Contraindicaciones. Como les decía, una parotiditis aguda, o sea, un proceso inflamatorio e infeccioso agudo. Reacción alérgica al medio de contraste y, sobre todo, como cualquier paciente, saber si está embarazada o no. Eso deben de preguntarlo siempre. El procedimiento se administra un suave sedante antes de comenzar. Esto ustedes saben que en nuestros medios nosotros no tenemos ni para, a veces para hacer el estudio tal y como es, peor para tener sedantes y calmar a los pacientes. La mejor forma de calmar a los pacientes indicándoles qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer y cómo debe de reaccionar él para obtener la mejor ayuda posible de él. Se va a tomar una radiografía de la zona sin contraste, o sea, como se les ha enseñado y lo vieron en convencional, a esto se le llama radiografía preliminar. Esta radiografía preliminar es lo que nos permite ver lo normal y después distinguir lo anormal o verificar la persistencia de la normalidad después de haber administrado un medio de contraste. Posteriormente, cuando se encuentra y localizan los conductos, se administra el medio de contraste. Yo recomiendo de que aún así el medio de contraste lo diluyan y lo lleven a las cantidades que ya están establecidas, pero que no lo ponga 100% puro. Si es posible, 3/4 partes del medio de contraste y una de agua, para que no quede tan concentrado y no se mantenga mucho tiempo en el conducto y en la glándula, sino que se absorba lo más pronto posible. En ocasiones se puede intentar estimular la producción de saliva si no se logran ver las salidas del conducto de Wharton o Steno. ¿Cómo se produce la estimulación de la saliva? Con el famoso limoncito. Aquí tenemos nuevamente un estudio en una proyección AP y en una proyección lateral. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la fase del conducto, aquí había una estenosis. Aquí tenemos una fase de arborización, o sea, como ver árbol, y una fase de represión en donde ya están viendo el borde distal de la glándula, hasta verlo como lo están viendo aquí. Ya una imagen más definida, con bordes definidos, miren, están viendo los bordes definidos, es la fase de represión. Aquí estaban viendo el estudio con fluoroscopía continua, aquí está la imagen con un pequeño defectito, probablemente hay algo aquí, que puede ser cálculo, tumor, etc. Y que el conducto de Wharton llega a la glándula, empieza a hacer la represión, la arborización, ¿verdad? Aquí viendo ya la ramita, y aquí ya la represión porque ya lo están viendo completamente la glándula. Significa que hay permeabilidad, pero si ustedes se logran fijar, lo que no se veía adecuadamente ahora sí se ve porque se movió. Aquí estaba justamente el hueso, lo tapaba un poco, pero aquí se movió. Y aquí estamos viendo un defecto que permite el paso en medio de contraste, pero es un defecto.
Si esto se mueve, ya no es tumor, pero si es oscuro, en comparación al resto, significa que esto es un cálculo. Entonces, el médico tratante sabrá por la distancia donde está el cálculo si esto es quirúrgico o se puede meter un alambre especial, pequeñísimo, para poder sacar ese cálculo. Así como se sacan los cálculos del conducto colédoco en las colangiografías endoscópicas retrógradas. Las causas para que se haga una cialografía, como les dije, eran montones. Una inflamación generalizada aguda intermitente, o sea, no es la primera vez que le da inflamación. Entonces se busca en este paciente que ya ha tenido varias inflamaciones, cuando reduzca un poquito el proceso inflamatorio, se puede hacer el estudio para encontrar patologías como cialocitis o cialolitiasis o fibrosis o estenosis de los conductos por procesos inflamatorios antiguos. Inflamación generalizada aguda por infecciones virales o bacterianas o fúngicas. Fúngica es por hongos. Pero cuando digo inflamación generalizada aguda es que son cuadros que presenta repetición en los pacientes. Inflamación generalizada crónica, o sea, que es un paciente que ya tiene tiempos que las glándulas están hinchadas persistentemente. Por eso se le llama crónica. Esta es que se inflama, se desinflama, inflama, se inflama. Esto puede estar asociado por una alteración ya irreversible como la fibrosis quística, síndrome de Sjögren o cialosis. Estos síndromes tienen que ver con falta de producción de saliva y son enfermedades que provocan, le llamamos ojo seco, ¿verdad? Porque estos pacientes no producen lágrimas, no producen salivas, no producen secreción vaginal, entonces tienen ulceraciones en los ojos, en la boca, en la uretra, en la vagina, hasta en el recto, porque no producen secreciones que humecten o humidifiquen. La inflamación moderada sin cambios inflamatorios calientes, cuando decimos esto, es que una glándula puede estar aumentada de tamaño, pero no está roja ni caliente. Entonces, si no está roja ni caliente, es que la inflamación es por un proceso tumoral. Entonces, son tumores benignos o pueden ser malignos de las glándulas. La boca seca, ¿verdad? Como les dijimos, pacientes que refieren que la boca siempre la tienen seca con mal olor y que tienen úlceras, es por el síndrome de Sjögren, o pacientes que tuvieron un cáncer, recibieron radiación y esta radiación produce obstrucción de los conductos. Respiración bucal, esto es cuando los pacientes padecen de problemas nasales, ya sea por hipertrofia de cornetes, por pólipos y respiran con la boca. El estar respirando con la boca produce deshidratación. O uso de drogas como ciertos antidepresivos que producen sequedad de boca. Hoy también algo que produce bastante boca seca, y parece mentira, es el uso crónico de las mascarillas. Nos hemos dado cuenta por el estar usando varias horas la mascarilla y que no permite que el aire que entre sea aire frío, sino que es constantemente caliente porque es el mismo que estamos manejando nosotros. El exceso de salivación también es otro problema. Está asociado a envenenamiento o trastornos psicológicos y hay que descartar si existe algo orgánico o no. Orgánico es visible porque hay también problemas de secreción por problemas psicológicos. Doctor, ¿le puedo hacer una preguntita ahorita? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una preguntita ahorita? Y disculpe que lo interrumpa. En los niños pequeños a veces he visto que suelen salivar bastante, bastante. No en todos los bebés lo he visto. No sé si eso es normal. Es normal. Es normal, ellos producen altas, grandes cantidades de salivación, ¿va?
y es normal. Más bien, el no verlo sí es preocupante, ¿verdad? Porque le puede generar ulceraciones en la mucosa. Son las famosas aftas, así se llaman. Gracias. Ok. La cialolitiasis es la formación de cálculos en los conductos. Es por depósito de sales de calcio. Su frecuencia varía según la glándula. Según la estadística, la glándula submandibular es la más frecuente, por eso es que es el estudio con más frecuencia. Y es el 92%. ¿Por qué esta glándula? Porque esta glándula, ¿se acuerdan? Su secreción es mixta, mucinosa y serosa. Entonces, eso hace más predisponente a la formación de cálculo. La parótida en un 6% y la sublingual en un 2%. Si no cede la obstrucción, puede generarse una inflamación secundaria y aparecer fiebre y abscesos. O sea, se forma infección localizada y se coleccionan y pueden provocar abscesos que terminen en una colección severa. Importante, los cálculos no todos son radiopacos. Por eso, si hay una obstrucción, hay que considerar varias causas. Aquí en este estudio, evidentemente, ustedes están viendo un defecto de llenado. Miren, la glándula se empieza a pintar en su fase de arborización, pero no está haciendo una fase de represión adecuada. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Este defecto de llenado que está aquí no permite el paso homogéneo y constante del medio de contraste. Debe ser al revés, ¿va? La saliva sale por aquí y sale acá, pero como aquí estamos metiendo en forma retrógrada en medio, nos muestra que no hay paso adecuado aquí. Entonces se imaginan que la glándula se acumula en la saliva, aunque tenga su estímulo, se acumula y pasa muy lentamente por causa del proceso obstructivo. La cialoditis es una inflamación del sistema de los conductos de las glándulas salivales en forma bilateral, ¿va? Y se caracteriza por dilatación de conductos, ¿verdad? La causa específica que lo genera no estamos claros, pero sabemos que se presenta. Muchas veces está asociado a patologías autoinmunes. Aquí tenemos un paciente con una arborización extrema. Miren, la arborización debería ser como esto. Pero si ustedes fijan, está formando grandes imágenes redondeadas de diferentes tamaños. Esto se debe a que hay una transformación quística de la glándula. ¿Por qué? Por un proceso infeccioso a repetición que está deformando la arquitectura normal de la glándula. Aquí tenemos un caso extremo en de que ya no hay una arborización, sino que hay una dilatación de conductos, hasta los conductos distales están dilatados. Y esa dilatación crónica ha deformado la glándula. Por lo tanto, cuando metemos el medio de contraste, solo vemos dilataciones de conductos, pero no vemos ni la arborización, ni logramos ver la área de represión. ¿Por qué? Porque este paciente crónicamente ha tenido una estenosis proximal y distal que han hecho que la parte intermedia del conducto forme saculaciones de saliva que tienen un efecto de válvula y aumenta la presión de la glándula, deformando todos los conductos, y esta glándula debe estar como un limón de tamaño. Entonces, en esta predicción lateral es importante porque es la que tiene mejor definición de la lesión. Y si ustedes se fijan, es un paciente mayor, probablemente mayor de 80 años, ya no tiene arcada dental y implica que este paciente debe tener una mala digestión, una mala masticación y sobre todo una deficiencia de la cantidad normal de saliva que le debe generar ulceraciones y muchos problemas. Como ven, perdón, este estudio no es tan agradable
hoy por hoy no se hace con mucha frecuencia porque el ultrasonido pues permite ver la glándula, permite ver la dilatación de conductos y a veces puede permitir ver la obstrucción. Si ya con eso no se puede comprobar todo, pues se recurre nuevamente a hacer este estudio, pero como les digo, es bastante escaso. Bueno, hasta aquí el contexto del tema del día de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios.